Señor, por regalarnos la oportunidad de nuevamente encontrarnos y participar de este espacio. Debemos recordar que procura es animarnos una vez más a meditar en la palabra, en nuestras luchas como varones, también el animarnos, dando gracias a Dios por la participación de cada hermano que se toma el tiempo para preparar la meditación. Para esta mañana nuestro hermano Edwin estará encargado, así que damos gracias a Dios por su vida. Adelante, amado. Gracias, amado pastor. Un saludo especial también a todos mis hermanos. Un abrazo en el Señor. Quiero invitarlos al libro de Génesis, capítulo 33. Génesis, capítulo 33. Pero permítame antes pedir la guía del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, tanto para la exposición como para la comprensión de tu mensaje, Señor. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos, Señor, a ser edificados por medio de tu palabra, a ser animados, fortalecidos, Señor. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Génesis 33. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, y en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor Seir. Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene contigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía a Padarán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel.
Hola mis hermanos, entonces meditemos en esta porción del capítulo 33 de Génesis. Cuando consideramos el relato de Génesis 33, a simple vista podríamos concluir que su enfoque es el conmovedor reencuentro de dos hermanos que estuvieron separados por 20 años. O tal vez podríamos concluir que se trata de la anhelada reconciliación entre dos parientes que eran enemigos. Pero si vemos este texto de manera más cuidadosa, notaremos que el punto central no es Esaú ni tampoco Jacob, sino el Dios Todopoderoso de Israel. Lo que vamos a encontrar en nuestro texto es un Dios que tiene poder para preservar a sus escogidos a pesar de sus enemigos, cumpliendo así el pacto establecido en Génesis 3:15. Recordemos, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Salvador vendría a través del linaje de la mujer, pero este linaje sería atacado, oprimido, perseguido por los hijos de Satanás. Claro, sabemos que el objetivo de Dios era traer un Salvador, lo dice la promesa, el Dios encarnado. Pero dicho Salvador vendría a través de una línea genealógica que debía ser preservada a lo largo del tiempo hasta el cumplimiento de los tiempos. Debemos reafirmar entonces que la única garantía para el cumplimiento es el poder soberano de Dios, poder que es manifestado a través de su gobierno soberano en la historia del pueblo de Israel. Dios, mis hermanos, soberanamente protege su pacto y a todos los miembros de su pacto, es decir, todo el linaje de la promesa. Ahora, esa lucha del linaje de la serpiente contra el linaje de la mujer la vemos desarrollada en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de ello lo vemos desde el principio cuando Caín mata a Abel. También lo vemos más adelante cuando Faraón esclaviza y oprime al pueblo de Dios, al igual que lo notaremos en la era patriarcal entre Esaú y Jacob. Recordemos que según Romanos 9, Jacob había sido elegido por Dios como parte de su linaje, pero no así Esaú. Romanos 9:13 dice, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El progreso de la revelación nos muestra que la promesa de Génesis 3:15 es ratificada a Jacob. Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las promesas de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí Jacob recibe la promesa de que su descendencia sería preservada y multiplicada en la tierra. Además, se le promete que él también sería preservado, incluso que él regresaría a la tierra prometida. Y sin embargo, aún esto no había ocurrido. Pero Jacob tenía grandes enemigos en su contra. Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón Esaú: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La pregunta entonces de Jacob era: ¿cómo Dios cumpliría su promesa cuando tengo sentencia de muerte dictada por mi hermano? En el contexto que nos corresponde hoy, Jacob tiene por un lado la promesa de Dios de preservarlo a él, a su familia, extenderlo por la tierra que les había prometido, pero por el otro lado se encuentra inevitablemente con la amenaza de muerte en contra suya. Permítame entonces mostrarles, mis hermanos, a partir de ese contexto, 3 momentos en los que Jacob enfrenta este dilema en el capítulo 33 de Génesis. El primer momento le he llamado angustia anticipatoria. El segundo momento le he llamado la manifestación
de la soberana gracia de Dios. Y el tercero, la doxología de Jacob. Veamos entonces en ese orden el primer momento, la angustia anticipatoria de Jacob. Génesis 33:1 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. No podemos olvidar que Jacob en su vida pasada, era un ladrón, era un traidor, un mentiroso, un suplantador, que había robado la primogenitura de su hermano mayor Esaú, razón por la cual estaba bajo sentencia de muerte. Hay un dicho que expresa que el que nada debe, nada teme. A Jacob no le aplicaba este adagio porque tenía muchas razones para temer. Génesis 32:7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ahora, no podemos dejar de lado que Jacob en su pasado huía frente a las dificultades. Lo hizo con su hermano Esaú, pero también lo hizo con su suegro Labán. Ahora, a pesar de su temor, vemos a Jacob clamando a Dios y recordando la promesa que Dios le había dado de preservar su vida y la de su descendencia. Volvemos otra vez a Génesis 32:9 y leemos de la siguiente manera: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. De manera que, a pesar de la angustia anticipada de Jacob por el encuentro con su hermano, también vemos a Jacob refugiándose en la promesa de Dios, enfrentando el encuentro con su hermano, lo que antes no hacía. Ahora, no pensemos que Jacob se quedó estático y esperó en la soberanía de Dios, asumiendo una actitud fatalista de la vida. No, mis hermanos, sino que actuó de manera diligente frente a esa situación al enviar presentes a su hermano como una muestra de arrepentimiento. Hizo reverencia 7 veces a su hermano como una muestra de humildad y mansedumbre. Además, dividió el campamento en 2 de tal manera que si uno de los campamentos era atacado por su enemigo Esaú, el otro hubiese sido refugiado al ver la mortandad del primer campamento, actuando de este modo con astucia. Jacob sabía que Dios cumpliría su promesa, pero él actuó de manera responsable, como actúa un creyente que se aferra a las promesas de Dios. Ese es nuestro primer momento. Nuestro segundo momento es la manifestación de la soberana gracia de Dios. Génesis 33:4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Este suceso es una muestra de la gracia de Dios en la vida de Jacob. Dios, en su soberano poder, ejerce un gobierno moral en el mundo y restringe la maldad del hombre, y obrando a través de su pecado para hacer bien a su pueblo. Dios controla todas las cosas, incluso el pecado de sus enemigos, por lo que no podemos pensar que Esaú actuaba como un creyente convertido o como un hombre transformado por la gracia especial de Dios. No, él estaba actuando bajo su convicción pecaminosa y por los intereses mundanos de un hombre sin Dios. Este hombre, Esaú, había sido prosperado. Recuerde que aunque él no recibió la bendición de la primogenitura, su padre sí le bendijo para ser un pueblo próspero. Y lo vemos en el texto, dice que él venía acompañado de 400 hombres que le seguían para ir a la guerra, según algunos comentaristas. Y si tenía 400 hombres bajo su mandato, podría imaginarse todos los bienes materiales que poseía Esaú. Por eso la Biblia le llama a él un fornicario, un profano, un hombre amante de las cosas de este mundo, pero apartado de las cosas de Dios. Hebreos 12, 16, 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es claro que este hombre no había experimentado la gracia especial de Dios, sí que lo que movía su corazón era el deseo pecaminoso por las cosas de este mundo. Él había tenido en poco la bendición que venía de Dios para el primogénito, porque amaba más las cosas del mundo, e incluso vemos en él una actitud arrogante al no aceptar el presente que en 3 ocasiones le ofreció su hermano, pero solo al final, después de tanta insistencia, lo recibió de parte de Jacob. Así que, mis hermanos, Dios en su soberano poder y en el gobierno moral que ejerce en este mundo, usó de interés pecado, del interés pecaminoso de la simiente de Satanás para preservar la vida y la descendencia de Jacob. En conclusión, esto no es otra cosa que la gracia de Dios manifestada en la vida de Jacob, preservándolo de la muerte y manteniendo la promesa vigente. Pasemos entonces a nuestro tercer momento, y con esto terminamos, la doxología de Jacob. Al final de todo este suceso, mis hermanos, vemos que la respuesta de Jacob a la gracia manifestada de Dios en su vida es un acto de adoración. El resultado de todo lo que él vivió fue la adoración al Señor, la alabanza a su Dios. Por ello Jacob construye un altar y en él puso el nombre El Elohe Israel, que al traducirlo sería el poderoso de Israel. Mis amados hermanos, esto es lo que podemos ver al final de nuestra reflexión: el soberano poder de un Dios que cumple sus promesas. Más allá de una reconciliación entre parientes, más allá de un hombre que recibe a su hermano con alegría y con gozo, es Dios preservando a su pueblo y cumpliendo su promesa. Y así como podemos unirnos de esa manera a la gran declaración del salmista cuando dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Bien, mis hermanos. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por la reflexión. Y ciertamente sentimos o pensamos muchas veces que el plan de Dios, la obra de Dios o las promesas de Dios pueden estar en peligro. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Jacob pudo haber pensado que lo que Dios había prometido estaba un poco en riesgo, y de allí el temor y las medidas que tomó, pero como tú lo decías al final, Dios incluso es tan poderoso como para usar aún los planes malévolos del enemigo con tal de cumplir lo que él ya ha determinado. Así que sus planes nunca quedarán a media o por tierra, él siempre cumplirá su pacto. Muchas gracias, Edwin. Muy buena reflexión. Amén.